Hola, buenas noches. Hombre, pues como a mí una cosa que me gusta y es que una vez más las encuestas no daban de ninguna manera que fuera a haber una victoria como la que ha existido. Y bueno, parece que vamos al Brexit el día 31, pero tú sabes, Mario, yo no lo doy todo porque hoy nos hemos levantado también con la noticia de que en Escocia la primera ministra allí ha dicho que va a hacer unas elecciones porque han ganado los independentistas por una mayoría abrumadora y está hablando de que va a hacer un referéndum para independizarse del Reino Unido. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya sabemos que han encontrado petróleo, que tienen gas natural y que, bueno, tienen una fuente para, digamos, mantenerse. Entonces yo creo que esto es simplemente pues un capítulo más en esta larguísima historia. Petróleo, gas natural y whisky, bueno, ya con eso creo que estarían como para pensar en su independencia económica. Se complica mucho la situación, pero parece que la intención de Boris Johnson es ir hacia la salida, hacia el Brexit, María. Sí, yo creo que sí, que es ir hacia el Brexit, sobre todo que ya tiene, digamos, el poder que necesitaba, pero no solamente hacia el Brexit, sino yo creo que Boris Johnson tiene un mandato mucho más allá que el Brexit. Tiene un mandato porque si tú te miras quién ha votado el señor Boris Johnson, pues lo han votado gente que tradicionalmente han sido laboristas y que han decidido cambiar su voto a conservador. Yo creo que Boris Johnson tiene que cambiar lo que es el partido, tiene que cambiar lo que es el futuro de lo que es el Reino Unido. Creo que por primera vez el Reino Unido va a ser el dueño de su destino en el siglo XXI. Mira, en el siglo XIX pues fue su destino ser un imperio. En el 20 se unieron con los Estados Unidos, ganaron 2 guerras mundiales y a partir de ahí se unieron a la Unión Europea y han ido ahí a trancas y barrancas. Y yo creo que el siglo XXI, el señor Boris Johnson es el que tiene que decidir qué hace con la nación, la tiene que unir, está muy dividida y yo creo que vamos a ver cosas muy interesantes a partir de ahora que también van a hacer ejemplo en el resto de Europa. El Reino Unido seguirá siendo una potencia económica, sin lugar a dudas. ¿Crees que los mercados, los mercados financieros y también el mercado global del comercio ya da por descontado esto? ¿Lo ha ido madurando a lo largo de los meses? Yo creo que sí, a ver, yo creo que el Reino Unido, la libra ya está, si te pones y la mira, ya está subiendo, contra el euro también, es decir, estamos viendo que el Reino Unido no va a desaparecer, nunca ha desaparecido, yo creo que ahora ya tienen, como te he dicho, la sartén por el mango para ir a donde quieren ir y yo creo que el Reino Unido, bueno, pues pasará un periodo malo porque tiene que haber muchísimas transiciones, muchísimos ajustes, pero fíjate, a mí no me preocupa tanto el Reino Unido, ellos siempre han salido adelante, a mí me preocupa más el futuro de la Unión Europea sin el Reino Unido. Exacto. Sí, yo creo que es la gran pregunta, ¿qué pasará? Y también falta ver la letra chiquita, es decir, las cosas cotidianas de los acuerdos migratorios, los trabajadores, la gran cantidad de trabajadores de empresas multinacionales que están con presencia en Reino Unido. ¿Qué va a pasar con todo esto? Incluso con los estudiantes, no se sabe muy bien, sigue el debate sobre estos temas, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el Reino Unido, como te he dicho, es un país que ha sido país antes que muchísimos países que hoy dicen que son país y ellos no se van a dar, como dicen en América, un tiro en el pie. Esos son, digamos, peccata minuta, que eso se puede arreglar en un acuerdo. Yo creo que el Reino Unido va mucho más allá de simplemente los trabajadores. Ellos necesitan gente que trabaje. De hecho, el Reino Unido ha sido, digamos, la bolsa laboral para todos los europeos. Cualquier europeo que tú preguntes se iba a buscar trabajo y encontraba trabajo en el Reino Unido. Y yo creo que el Reino Unido va a seguir siendo una potencia, va a seguir necesitando del resto del mundo para que los ayude a salir adelante y yo creo que esto es simplemente un capítulo nuevo para el Reino Unido en el siglo XXI. Ahora bien, cuando fue la votación del Brexit sorpresiva para todo el mundo, María, después fuimos viendo que lo único que tal vez no teníamos por cierto es que había un pensamiento ya de ruptura en el interior de algunos habitantes del Reino Unido y que después vimos que se fue replicando en el mundo. Es decir, ahí está ese pensamiento. ¿Crees que pase un efecto dominó, que este pensamiento o al ver el comportamiento del Reino Unido fuera de la Unión Europea pueda provocar que otros países se animen a buscar sus experiencias, como ya escuchamos a Escocia?
Mira, el Reino Unido poco se sabe. Bueno, para empezar económicamente, bueno, pues es el país que ha dado a luz, ¿no?, a los grandes pensadores económicos, desde Adam Smith hasta Keynes, que todo el mundo lo usa por bandera. Pero políticamente el Reino Unido, y esto, bueno, no hay mucha gente que a lo mejor lo sepa, ha sido el primer país donde se creó la soberanía. Se le cortó la cabeza al rey Carlos I porque no respetaba que la soberanía residía en el Parlamento, ¿ok? El Reino Unido, cuando se unió a la Unión Europea, ha sentido que su soberanía, que es el Parlamento, hemos hablado todo este tema del Parlamento, que si lo cierran, que si lo abren, todo esto que abrimos, es mucho más allá que muchas cosas. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es que este sentimiento nacional, que es un debate, no estamos hablando de estos nacionalismos extremos, sino lo que es el sentimiento de cohesión nacional, de unas raíces, de una cultura. Yo creo que en todo este tema de la Unión Europea se pierde un poco en lo que es este Bruselas de 700 y pico representantes, que no se sabe muy bien a quién representa, y el Reino Unido ha huido de eso. La globalización estamos viendo como que es tan dura que mucha gente necesita volver a sus raíces, y yo creo que esto es lo que hemos visto en el Brexit, y lo que, bueno, pues si los políticos no se andan listos, pues lo vamos a seguir viendo como lo estamos viendo en Europa sobre todo.